Positivismo. El positivismo es una corriente de pensamiento que destaca la importancia de la observación y el método científico para comprender el mundo. Surge a mediados del siglo XIX con las ideas de Henry Saint-Simon, quien promovió la gestión de la sociedad por expertos, y Augusto Comte, considerado el fundador del positivismo, el cual propuso el uso de la ciencia para descubrir leyes sociales y mejorar la sociedad. Esta corriente sostiene que el conocimiento científico es el único conocimiento auténtico, por lo que se presenta una actitud crítica hacia la filosofía tradicional, en especial la metafísica y la ontología, las cuales tenían tintes muy subjetivos y nada objetivos. Ahora vamos a revisar algunas características fundamentales del positivismo. La primera de ellas es que el positivismo se hizo mucho énfasis en el uso del método científico, puesto que era considerado como el único método posible para obtener conocimiento válido, independientemente del tipo de ciencia del que se tratara, ya sea social o natural. Otra característica importante es que su propósito central fue explicar causalmente los fenómenos del universo a través de la formulación de leyes generales y universales. Por otro lado, se prefiguró una comprensión mecanicista y funcionalista de las organizaciones y fenómenos sociales, de acuerdo al modelo epistemológico propio de las ciencias naturales. Esta comprensión se alinea con la idea de que la sociedad y sus componentes pueden ser estudiados de manera objetiva y científica, siguiendo principios similares a los utilizados en las ciencias naturales. Los positivistas, como Augusto Comte, abogaron por la aplicación del método científico para entender y explicar los fenómenos sociales. Y, ya que mencionamos a Comte, él propuso 3 estadios en los cuales se divide la evolución del conocimiento, que van desde lo más primitivo hasta lo más complejo, que es el conocimiento positivo. Entonces, el primer estadio que menciona Comte es el teológico, el cual hace referencia a que en el principio de la humanidad las explicaciones para el mundo estaban medidas por la mitología y la teología, lo que resultaba muy primitivo. El segundo estadio es el metafísico, o también llamado iluminación, caracterizada por la búsqueda del humano del porqué de las cosas. Y por último, el estadio positivo, que se refiere a la madurativa del ser humano, que utiliza el método científico para explicar el orden del mundo. Es un estadio superior a los planteados anteriormente. Bueno, a continuación vamos a revisar algunas críticas sobre esta corriente. La primera de ellas es que el positivismo es reduccionista, ya que tiende a simplificar la complejidad de fenómenos sociales al buscar explicaciones basadas únicamente en datos empíricos. Por otro lado, se considera que el positivismo tiene una falsa objetividad, debido a que asume a los datos son objetivos y no están influenciados por valores, creencias o sesgos, lo que puede llevar a interpretaciones sesgadas de la información. Y finalmente, en el positivismo se encuentran limitaciones en el estudio de la sociedad, debido a que a menudo no considera factores subjetivos y culturales que son fundamentales para comprender la complejidad de las interacciones humanas y las dinámicas culturales en una sociedad. Ahora vamos a hablar de una corriente totalmente distinta denominada particularismo histórico. El particularismo histórico surge en las primeras décadas del siglo XX y esta corriente fue propuesta por Franz Boas, precursor y el más influyente en esta corriente. Franz propone esta corriente en reacción a los usos y abusos de las teorías de la evolución social formuladas a finales del siglo XIX, en especial de la teoría evolucionista de Darwin, que tenía muchos tintes etnocentristas y racistas hacia otras culturas. Es por ello que también surge en rechazo al evolucionismo unilineal, el cual postula que todas las sociedades humanas siguen una única línea de desarrollo cultural, avanzando desde etapas más simples o primitivas hacia etapas más avanzadas o civilizadas. En la siguiente imagen podemos observar este concepto de evolucionismo unilineal, al cual el particularismo histórico se negaba a aceptar que exista una cultura universal y absoluta, y que todas las sociedades tengan que seguir un proceso para llegar a ser consideradas civilizadas, tal como mencionó López en el 2007. Entonces, teniendo en cuenta los conceptos anteriormente mencionados, el particularismo histórico menciona que cada cultura de una comunidad es particular y está en su situación debido a su propia historia. Entonces, cada cultura se desarrolla a su propio ritmo, en su propio espacio. Es por ello que se hace énfasis en que todas las culturas son iguales y no existen culturas ni inferiores ni superiores, sino más bien se da énfasis en la diversidad cultural. A continuación veremos algunos principios fundamentales del particularismo histórico. El primero de ellos menciona que cada cultura, cada sociedad es un mundo que debe ser estudiado por sí mismo, más allá de generalizaciones, debido a que cada cultura tiene una historia única. El segundo principio menciona que se pone todo el énfasis en la visión EMIC por primera vez. Lo verdaderamente importante es el punto de vista de los integrantes de una cultura. El tercer principio hace referencia a que las culturas se componen de elementos recogidos de otras culturas, pero adaptados al nuevo contexto.
Es decir, las culturas no se desarrollan en un vacío, sino que están en constante interacción con otras culturas y pueden adoptar elementos como palabras, costumbres y más aspectos de otras culturas. Ahora veremos uno de los aspectos más importantes de esta corriente y que sigue teniendo validez en estudios etnográficos e investigaciones antropológicas actuales. Hablamos de el relativismo cultural, el cual hace referencia a analizar las costumbres y características de los grupos humanos según la propia cultura de producción. Es decir, el relativismo cultural parte de la idea de que las creencias y prácticas culturales son relativas al contexto cultural en el que se desarrollan y no pueden ser entendidas ni valoradas adecuadamente desde una perspectiva externa. Si bien el particularismo histórico tuvo cosas muy positivas en cuanto al estudio e investigación antropológica, también surgieron algunas críticas, las cuales vamos a ver a continuación. La primera de ellas es que el particularismo histórico es de carácter meramente descriptivo en sus investigaciones, sin intentar desarrollar teorías o explicaciones más amplias. Otra crítica es que no tiene una base teórica clara. Algunos críticos argumentan que el particularismo histórico carece de una base teórica sólida que guíe su investigación. Y por último, dificulta enormemente la extracción de conclusiones, mecanismos o leyes que ayuden a explicar el desarrollo y el funcionamiento de las sociedades, debido a que el particularismo histórico se enfoca en singularidades y casos específicos y no en generalizaciones como en el positivismo. Bueno, en conclusión, el particularismo histórico enfatiza la singularidad y la diversidad cultural, mientras que el positivismo busca explicaciones generales basadas en la observación y el método científico. Estas dos corrientes han influido en la antropología, ofreciendo diferentes enfoques para comprender y estudiar las culturas, y demuestran la riqueza de perspectivas en esta disciplina. Algunas referencias utilizadas para realizar el video que les podrían servir para ampliar su información en este tema y bueno, muchas gracias por su atención, espero que el video les haya gustado.